nos libertó, nos hizo libres, ya no de Egipto, sino de la esclavitud del pecado y del diablo. No importa cómo estés, no importa dónde estés, el Espíritu Santo viene sobre tu vida ahora. Y Él va a hacer algo nuevo. Él va a poner un sentir nuevo, algo que quizás no habías experimentado hasta ahora. Pero Él viene para traer esa nueva realidad para ti. Dios les bendiga, bienvenidos a Momentos Cristianos, con el pastor Alejandro, quien les habla. Este es un programa que trata temas de actualidad, temas de la iglesia, pero siempre con la mirada cristiana que nos permite avanzar un pasito más que simplemente comentar cosas. Hoy en particular tengo un tema que diría es el tema del momento dentro de la comunidad cristiana, pero también es un tema de larga data. Lo que el tema involucra es la doctrina cristiana, y yo le puse como título La doctrina que sana, obviamente haciendo referencia a lo que la palabra de Dios dice, la sana doctrina, o lo que también se escucha de la sana doctrina. Saben, en este momento hay muchas controversias en este sentido con lo que yo diría muchos se llenan la boca como para decir la sana doctrina, ¿no? Como si tuvieran ellos la sana doctrina, la verdad. Y nos encontramos de pronto, y por eso traigo este tema, en las redes, sobre todo en YouTube, mucha controversia de muchos pastores discutiendo, contradiciéndose, incluso algunos haciendo programas de precisamente lo que ellos hacen en las redes discutiendo. Y no solo es lamentable, sino que también es de alguna manera de decir, no podemos seguir en esos ámbitos de discusión cuando Cristo está por encima de todo eso. Por eso quiero hoy desmitificar un poco el tema del término sana doctrina y darle, yo diría, un lado práctico que en definitiva es lo único que verdaderamente interesa y que además es lo único que le sirve a la cristiandad. Porque lo teórico anda por allí arriba, pero al cristiano, el que vive constantemente en este mundo, necesita o le importa más cómo poner en práctica aquellas cosas que luego van a traerle fruto a su vida y no discutir la teología de algunas cosas. Y cuando nosotros hablamos o decimos sana doctrina, por lo general se disparan pensamientos acerca de que si la Trinidad existe o no, si es verdad la deidad de Cristo, es decir, si Jesús era Dios o no, si el sacrificio expiatorio fue o no fue y qué sé yo cuántas cosas, la segunda venida, si hay arrebatamiento o no hay arrebatamiento, si el diezmo está vigente o no, pero la idea de la sana doctrina, les voy a mostrar por las Escrituras que no tienen nada que ver con eso. Esas son cosas de hombres que les gusta la teología y me parece muy bien que lo investiguen, que lo estudien, pero no es lo que a las personas, a los cristianos, en el diario vivir realmente les sirve o les importa. Por eso quiero que veamos lo que la palabra de Dios en el contexto habla acerca de esta famosa palabra o frase sana doctrina. Lo que el contexto vamos a ver
hace referencia es a la práctica de los valores y principios de la palabra de Dios y esos principios manifestándose o la manifestación de la relación con Dios, la cual produce una doctrina. Fíjense cómo lo que le estoy planteando es exactamente como opuesto a lo que está sucediendo en las redes con determinados personajes que discuten acerca de estas cosas. Porque lo que les voy a mostrar en la palabra de Dios es que la sana doctrina tiene que ver con los valores que ponemos en práctica, con los principios que ponemos en práctica de la palabra de Dios y la manifestación de una relación con Dios, la cual produce entonces una doctrina en nosotros. La iglesia que vive y practica la doctrina del Evangelio de Cristo, la iglesia que vive y practica, ahí está la clave, la iglesia que vive y practica la doctrina del Evangelio de Cristo, esa iglesia es una iglesia sana, porque en el ámbito de esa iglesia es que se sana el espíritu de las almas, de las personas, de los miembros. Y entonces vamos a ver que se produce también sanidad en las almas, sanidad en los cuerpos. Es decir, es una iglesia que produce, donde se ve, donde se observa, sanidad. Y si esto se produce, si hay sanidad del espíritu, entonces, ahora viene lo que quiero establecer. Escúchelo con atención. Si estamos sanos en el espíritu, entonces estaremos sanos en el alma, y por lo cual hará que lo estemos también en el cuerpo. Fíjese que estoy dando un orden, y ese orden es muy importante. Si estamos sanos en el espíritu, lo más alto, entonces esto hará que nos sanemos en cuanto al alma. Y esto provocará que también nos sanemos en el cuerpo, Un principio en la creación es que si pudiéramos aceptar que hay tres reinos, el reino animal, el reino vegetal y el reino mineral, vamos a entender o vamos a ver que el principio es que un reino está sobre el otro y lo domina. El reino animal está por encima de los otros dos y domina a los otros dos. El reino vegetal está por encima del reino mineral y domina el reino mineral. Y el reino mineral solo puede tener dominio sobre sí mismo. En el ámbito espiritual sucede del mismo modo. El espíritu, que es mayor, está por encima del alma y domina al alma. Es decir, lo que el espíritu establece, el alma lo tiene que obedecer. Y lo mismo sucede con el alma. Está por encima del cuerpo y lo que el alma determine, el cuerpo lo tiene que obedecer. Por lo tanto, si el espíritu está enfermo, entonces el alma también se enferma. Y como el alma está enferma, por consiguiente, el cuerpo comenzará a manifestar enfermedad. ¿Qué creen que sucedería si en un momento determinado ese espíritu enfermo se sana? ¿Qué creen que sucedería? Bueno, lo que sucedería es que el alma también lo haría y el cuerpo, por consiguiente, del mismo modo se sanaría. Por esta razón, lo primero que Dios hizo con el hombre fue perdonar sus pecados. Él no comenzó sino directamente perdonando sus pecados. Jesús, en ese sacrificio,
lo que hizo fue perdonar nuestros pecados, porque ese pecado o esos pecados eran lo que enfermaban nuestro espíritu. Lo que estaba enfermo, lo que estaba en una condición de muerte era el espíritu. ¿Se acuerdan cuando Dios le habló a Adán? Le dijo, ciertamente morirás. ¿Qué era lo que iba a morir? Bueno, al seguir el relato podemos darnos cuenta que el alma y el cuerpo de Adán no murieron. Por lo tanto, lo que murió fue el espíritu. Y allí es donde nosotros vemos que Dios comenzó para poder restaurar al hombre. Comenzó perdonando los pecados, porque el pecado enfermó o de alguna manera llegó a llevar a un estado extremo de enfermedad al espíritu, y eso llevó a la muerte espiritual al hombre, pero también a una muerte almática y a una muerte carnal, porque entrado el pecado en el hombre, luego vemos que el hombre ahora tenía un límite, un fin, que antes Dios no lo había puesto. Es decir, ahora se degradaba, se corrompía y moría. Algunos quizás todavía no entienden cómo funcionan, por ejemplo, las sanidades milagrosas. Si usted me está siguiendo en este pensar, en este meditar y razonar la palabra de Dios desde este punto de entender la sana doctrina, cómo el espíritu está por encima del alma y del cuerpo, usted va a poder entender cómo Dios opera para hacer sanidades milagrosas en nosotros. Cuando Dios tiene que hacer una sanidad, Él le ordena al Espíritu, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo le ordena a nuestro espíritu, y nuestro espíritu le ordena a nuestra alma, y nuestra alma le ordena a nuestro cuerpo. Es decir, Dios obrando sobre nuestro espíritu, y como todo está en un orden y cada uno tiene que sujetarse, está sujeto a, nuestro espíritu está sujeto al Espíritu Santo. Pero nuestra alma está sujeta a nuestro espíritu y nuestro cuerpo está sujeto a nuestra alma y a nuestro espíritu. Por lo tanto, podemos ver cómo Dios opera, le ordena a nuestro espíritu que se sane, que se ponga en orden. Y cuando el espíritu lo hace, ahora puede ordenarle al alma que le obedezca y que se sane. Pero el mismo alma, al ver el espíritu sano, ordenado, también se ordena, también se sana. Y cuando estas dos cosas suceden, el cuerpo también es ordenado a que tome un camino de sanidad. Dios nos creó a nosotros de manera tal que nuestro cuerpo se puede sanar a sí mismo. Eso ya está comprobado. El problema es que no sabemos cómo hacer para que el cuerpo funcione sanándose a sí mismo. Lo más cercano que hemos llegado es a tener vacunas, es decir, sabemos que haciendo reaccionar el cuerpo contra algo, luego está preparado para defenderse contra ese algo. Pero es lo más cercano que hemos llegado. Pero nuestro cuerpo está preparado para curarse a sí mismo, no necesita otra cosa, solo necesita la autoridad de alguien que la tenga para que comience a funcionar el orden, y ese es el Espíritu ordenándole a nuestro espíritu, nuestro espíritu ordenándole a nuestra alma y nuestra alma ordenándole a nuestro cuerpo. Usted podrá estar de acuerdo conmigo que en el mundo podemos observar que muchas enfermedades son psicosomáticas, le llaman.
Psicosomáticas, ¿qué quiere decir psicosomáticas? Que nuestra alma, o sea, la mente, le ordena al cuerpo cosas que son enfermedades de alguna manera. Es decir, que nos duela esto, que nos duela aquello, que no podamos mover la mano, que no podamos hacer lo otro. Y entonces, de pronto los médicos descubren que se trata de algo psíquico, que la mente le está ordenando al cuerpo que se manifieste de tal manera. Por lo tanto, podemos ver que ya hay en los mismos médicos un entendimiento acerca del poder de la mente sobre el cuerpo, el poder del alma, que es parte de la mente, que la mente es parte de ella, porque el alma es lo que nos hace tener vida. La palabra llama el alma viviente o aliento de vida, el psuke en hebreo, y ese alma viviente es la que tiene una mente y que piensa. Y esa mente podemos ver ya en distintos libros de medicina que hablan de enfermedades comandadas por la mente, no físicas en cuanto a algo que atacó al cuerpo, sino que son directamente la mente mandándole. Por lo tanto, podemos ver que ya hay algo así. También podemos encontrarnos con personas que por una gran depresión llegan a enfermar su cuerpo de tal manera hasta llevarlo a la muerte. Y entonces podemos entender que una enfermedad en lo psíquico, en lo mental, ataca al cuerpo. Ahora, las dos cosas que estoy diciéndoles, tienen un origen espiritual. Tienen un origen espiritual. La depresión es un espíritu maligno que entró en nuestro ser y nos está atacando. Es decir, es espiritual. Atacaron a nuestro espíritu. Y todo lo que tiene que ver con psicosomático tiene un origen espiritual. Por lo tanto, tenemos los tres niveles de órdenes donde la enfermedad trabaja. Pero también podemos ver muchas personas con cáncer terminales o enfermedades terminales que de pronto son milagrosamente sanados y su cuerpo no registra ni siquiera una secuela de esa enfermedad. ¿Qué sucedió? Sucedió lo mismo, pero en sentido contrario. Es decir, otra vez, lo espiritual actuó sobre el alma y sobre el cuerpo, pero ahora sanándose. La doctrina de Cristo es la única que tiene poder para sanar y restaurar al punto de que no se encuentren ni siquiera rastros de que hubo allí algo llamado enfermedad. La doctrina de Cristo es la que sana y restaura. Por eso se llama sana doctrina, que me gusta decirle la doctrina que sana. Cuando nosotros practicamos la doctrina de Cristo, no discutimos teología, sino practicamos la doctrina de Cristo, entonces vivimos la doctrina que sana. Juan 7:38, Evangelio según San Juan 7:38, dice así: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Yo quiero enfatizar que está hablando de vida en oposición a muerte. Por lo tanto, cuando nosotros creemos en Él y comenzamos a practicar lo que Él enseñó, es decir, nos convertimos a Cristo, no solamente hablamos de Él, comienza dentro nuestro a correr un río. Es decir,
dentro nuestro, por nuestra propia sangre, comienza a circular vida. Y eso es de lo que estoy hablando. Es decir, todo lo que estaba muerto o nos llevaba a la muerte, ahora este río de vida lo cambia en vida, desplazando, haciendo desaparecer lo que era muerte. Así como por el pecado de un hombre entró la muerte a nuestra sangre, como les dije hoy en Adán, así también por la obediencia de un hombre entró la vida en nuestra sangre. Y esto lo dice Romanos 5:12, si alguno se acuerda, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esa muerte está en la sangre y se pasa de unos a otros, dice aquí la palabra. Pero en Romanos 5:18 dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera la justicia de uno vino a todos los hombres, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Y esto es tremendo porque en el mismo momento en que nosotros nos convertimos a Cristo, la vida entra dentro nuestro y comienza a sanar todo lo que antes era muerte. Comienza a sanar. Así como entró la muerte, también entra por medio de Jesucristo la vida a nuestro cuerpo. Tito 2:1 dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y este es el versículo casi base, esencial, donde todos se paran para hablar de la sana doctrina. Y como les dije, inflan sus bocas al hablar así, de la sana doctrina, como si tuvieran la verdad en sus manos y todo el resto está equivocado. Pero déjeme decirle algo. Déjeme decirle y mostrarle algo tremendo que va a cambiar al menos ese aspecto de discusión teológica o de creer tener una verdad en su mano. Si nosotros leemos el contexto de ese versículo de Tito 2:1, nos vamos a encontrar con que lo que dice allí es muy diferente a lo que nosotros habíamos hasta este momento entendido. ¿Por qué digo esto? Porque Tito 2:1 no habla, el contexto de Tito 2:1 no habla acerca de cuestiones teológicas, no habla acerca de como dijimos hoy, si hay arrebatamiento o no, si la Trinidad existe o no, si el diezmo está vigente o no, y todas las distintas cosas que estos personajes discuten. Si leemos el contexto, lo que vamos a notar es que no tiene nada que ver con lo que estos personajes discuten en las redes. Habla de un hacer, habla de un movernos, habla de un actuar del cristiano conforme a la enseñanza de Cristo. Y les digo algunas de las cosas, después en todo caso lea usted el contexto, pero se va a encontrar con palabras como ser sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, sanos en el amor, en la paciencia, reverentes, hablando de las mujeres cristianas, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Habla de amar a sus maridos y a sus hijos. Ahí yo no encuentro nada que tenga que ver con las distintas discusiones que estos personajes mediáticos discuten. Nada que ver. Por lo tanto, cuando yo hablo de sana doctrina, tengo que referirme a lo que en este pasaje, que es el que comienza con
el tema de la sana doctrina, hace referencia y no habla acerca de ninguna de esas cosas. Simplemente se limita a enseñarnos cómo vivir, cómo andar, cómo actuar, cómo hablar, del mismo modo que Cristo lo hizo. Aquí habla de comportarnos de tal manera que seamos cartas leídas en el mundo, que puedan vernos a nosotros y entender cuál es la sana doctrina. Que el mundo pueda vernos a nosotros actuar. Un mundo que se está perdiendo, un mundo que se está muriendo y que tiene infinidad de necesidades, las cuales podrían ser suplidas por el Señor si les enseñamos acerca de Él y de caminar con Él. Primera Tito 1:9 y 10 dice así: conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y los matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjurios, y para cuantos se opongan a la sana doctrina. Sencillo. Acá dice que lo opuesto a la sana doctrina son todas esas actitudes, todas esas prácticas, todo ese andar de pecado. No habla de las cuestiones teológicas que estos pastores hoy se la pasan discutiendo en las redes. Amados, aquí no habla de nada de lo que ellos discuten. Aquí enfatiza sobre la manera pecaminosa de andar, vivir y hacer. Y es la iglesia, escuche esto por favor, es la iglesia que practicando la doctrina que sana, es la iglesia que sacará de esa manera pecaminosa de vivir al mundo, a los que están cayendo y muriendo, a los que viven en enfermedad. Los sacará por medio de una doctrina que sana a la vida que Cristo ganó para todos nosotros y para ellos también. Hay una sola doctrina, para cerrar, hay una sola doctrina que verdaderamente es necesaria. La de Cristo, que cuando la practicamos, en lugar de discutirla, que cuando la ponemos en práctica en nuestro andar, esa doctrina sana vidas, sana espíritu, sana nuestro espíritu, sana nuestra alma y sana nuestro cuerpo. La doctrina que sana, o la sana doctrina que hay que practicar para poder vivir conforme a lo que Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, nos ha enseñado y nos ha dejado como la sana doctrina. Que Dios te dé entendimiento, sabiduría en todo esto y que te ayude a poner en práctica aquello que sana, la doctrina que sana. Dios te bendiga.